Buenas tardes a todos. Bienvenidos a una nueva sesión del Seminario de Matemáticas Aplicadas. En esta ocasión tenemos el gusto de presentarles al doctor Rubencio Jiménez. Él estudió su licenciatura en la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado y tanto su maestría como su doctorado en ciencias en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Y en esta ocasión él nos va a presentar una charla relacionada con epidemiología, más en específico acerca de la importancia de medidas invariantes en modelos epidémicos metapoblacionales. Muchas gracias, doctor Rubencio, por aceptar la invitación y les cedo la palabra. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Pues nada, voy a hablar un poquito sobre algunas medidas invariantes clásicas que se pueden calcular en algunos modelos epidemiológicos y en particular cómo estas se pueden extender a redes metapoblacionales. ¿Cuál sería su utilidad o qué se podría hacer con ellas? ¿Por qué uno hace esto? Sí, sí. A ver, perfecto. ¿Por qué nos interesa esto? A ver, la sociedad moderna, para nadie es un secreto que la propagación de enfermedades infecciosas cada vez es un problema. Y eso es algo que nosotros pagamos por simplemente tener alta conectividad entre la sociedad que actualmente vivimos. Hace años no era lo mismo decir que una enfermedad aparecía en China y tardaba muchísimo tiempo en llegar a estos lugares. Incluso hay evidencia de ciertas enfermedades, como fue la que hubo en la Primera Guerra Mundial, que fue la gripe española, donde fue focalizada generalmente en toda Europa, pero para acá casi no llegó. Realmente, pues si tomamos un vuelo, estamos en China hoy mismo. O sea, esa conectividad que vivimos en las sociedades modernas hace que enfermedades infecciosas se propaguen rápidamente en regiones con estructura espacial. La matemática epidemiológica, entonces, crea un concepto hace ya algunos años llamado redes metapoblacionales, que lo que intenta es describir dinámicas entre distintos parches, que en este momento llamaremos parches de las regiones donde viven las personas, y esto uno lo puede justificar porque las personas generalmente tienen comportamientos sociales más o menos habituales. Me explico, los que hacen acá vida social encima, pues llegaremos más o menos 9 de la mañana, pasamos un rato por acá, digamos, esto sería Simán, este es Guanajuato, aquí pasamos un ratito, a las 5 de la tarde cada quien va a su casa, algunos de ellos quizás irán a un gimnasio, otros se quedarán en su casa, otros harán dispensa. Entonces, pues, las redes metapoblacionales lo que intentan es describir cómo es esa movilidad entre cada población que uno quiera describir. Pues nada, en la epidemiología existen medidas invariantes, en particular una de las más famosas es el número reproductivo básico, UR0, que me indica que si tenemos una población totalmente susceptible y ponemos como condición inicial un infectado, ¿cuánto infectaría él en una próxima generación? Si ese numerito es mayor que 1, se propagará la infección, si es menor que 1, eventualmente la infección desaparecerá. Otra medida que es importante en epidemiología es algo llamado tamaño final de la epidemia. Esto lo que hace es cuantificar a través de los parámetros epidemiológicos que tengamos nosotros a la mano qué tan severa es la enfermedad en una región de estudio. Esta medida tal cual se puede calcular para ciertos modelos compartimentales cerrados. Sin embargo, para una enfermedad transmitida por vectores había sido un problema más o menos abierto. Sigue siendo un problema abierto cuando tenemos exactitud y hay varias aproximaciones que nos permiten de cierta manera cuantificar ese número. Bueno, entonces pues, ¿qué es un modelo SIR? Vamos a presentar los modelitos con los que trabajamos y qué podemos calcular y qué hacemos con lo que calculamos. No simplemente calcular por calcular, sino más o menos intentar decir para qué serían útiles estas medidas que vamos a proponer. Un modelo SIR no es más que un modelo clásico de los más famosos en la epidemiología, que lo que hace es describir una enfermedad infecciosa de transmisión humano-humana, ¿vale? Tenemos una población, digamos, N, que tenga un tamaño N, y esa la podemos dividir en susceptibles, infectados, recuperados. Entonces uno lo que quiere describir es cómo la enfermedad pasa a través de cada uno de estos compartimentos. Si usted es una persona susceptible y tiene contacto con alguien infectado, pues
¿Sí? Tasa de infección, de contacto y probabilidad de infección, pues usted contrae la enfermedad. Una vez contraída la enfermedad, pasa al compartimento de infectados y una vez pasa un tiempo, usted se recupera de la enfermedad. Bastante sencillo de entender este modelo. Aquí hay varias técnicas para calcular el número reproductivo básico, es bastante común, es el siguiente. Es una razón de B30 gamma, donde si la tasa de infección es mayor que la tasa de recuperación, ese numerito será mayor que 1, entonces habrá epidemia. En caso contrario, si la gamma es mayor que la tasa de infección, puede que haya un principio de la enfermedad, pero se va a extinguir rápidamente. ¿Ok? Ahora, esto es un modelo para una sola población, digamos, tengo una población estática y quiero más o menos describir este tipo de enfermedad. ¿Qué pasará si quiero extender este concepto a una red metapoblacional? Vamos a hacer eso. Para un modelo metapoblacional, primero supongamos que tengamos una región de estudio, omega, tan grande como ustedes quieran, donde vivan los humanos. Esta región la podemos subdividir en regiones más pequeñas que llamaremos parches. Aquí la importancia es que la unión de estas subregiones sea la unión de la grande completa. Podemos imaginarnos esto como el mundo, por ejemplo, y la subdivisión que yo pueda proponer son países. O si tengo un país, la subdivisión son estados, regiones, etc, etc. Además, cada uno de estos parchecitos va a tener una población local GNI y que está mezclada homogéneamente. Esto es muy importante para los modelos que se describen con ecuaciones diferenciales, ya que generalmente estos modelos necesitan que la interacción esté regida por la ley de acción de masa. Si esto no se cumple, podemos fallar en esa ley, ¿vale? Y además que cada una de las poblaciones, como la anteriormente cuando estábamos aisladas, lo que hacemos es intentar dividirlas en susceptibles, infectados y recuperados. ¿Sí? Ok, entonces ya tenemos, digamos, una red con las poblaciones que podemos subdividir, pero no las hemos conectado entre ellas. ¿Cómo las conectamos? Con la movilidad humana. Y para eso nos proponen un enfoque quizás lagrangiano, uno también puede utilizar euleriano, pero en este caso es más fácil verlo como un lagrangiano, con unos parámetros que es un conjunto de movilidades, que son estos que están acá, que tienen los siguientes significados. Pueden significar el promedio de personas que uno encuentra, del promedio del parche Y que se encuentran en el parche J. La otra es la probabilidad de encontrar un habitante en J del parche Y. Y lo otro es una fracción promedio del tiempo que pasa un humano del parche en el parche J. Sí, eso es más que todo esos parámetros peso y J lo que definen es una matriz estocástica donde la suma en la segunda entrada cuando hacemos este recogido es igual a 1. Esto lo que me garantiza es que si yo estoy siguiendo una proporción de las personas de un parche, esa proporción no va a estar en dos parches a la misma vez. Va a estar solamente en un solo lugar, que es lo que nos corresponde. Y además, en base a esto, podemos definir la densidad de personas que están en un parche fijo. Si yo me fijo en un parche Y, ¿cuántas personas van a estar allí? Pues los que viajan a ese parche más los que están viviendo dentro de él. ¿Sí? Es decir, por ejemplo, las personas que están en Guanajuato son las que viven en Guanajuato, no necesariamente hay personas que vienen viajando hasta acá y esas las estamos sumando acá. ¿Sí? Entonces, con esa hipótesis uno puede plantear un modelo segmento-poblacional que es este dado por esto. Es un modelo parecido, simplemente que tenemos una sumatoria acá con este señor. ¿Quiénes son estos? Pues estas son las tasas de movilidad, las densidades de cada uno de ellas, y esta que está acá, esta beta acá, es la tasa efectiva de infección local de cada parche. ¿Okay? Entonces, pues esto ya me describe una enfermedad SIR en una red metapoblacional, donde, si se ponen a ver, hay dos movilidades, porque tanto los infectados como los susceptibles se mueven. Es una tasa de movilidad para cada uno de ellos. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa para una enfermedad descrita que es una enfermedad infecciosa transmitida por vectores? Vamos a hacer vamos a poner el modelo acá, pero es más fácil entenderlo explicando cómo se transmite, por ejemplo, el dengue. Si un compañero de ustedes tiene dengue y yo estoy seguro que acá hay un mosquito, yo entro acá como susceptible y tengo el 100% de seguridad de que no me va a transmitir la enfermedad, porque el dengue no se transmite como un humano. Necesitamos un vector que haga el trabajo de transmisor de la enfermedad. ¿Cómo se transmitiría? Bueno, un mosquito susceptible va
pica al humano infectado, ese mosquito tiene una carga viral y es infeccioso. Ese mosquito ahora pica a un humano susceptible y así que me transmite la enfermedad. ¿Sí? Eso es una población aislada. Entonces tenemos un modelo SIR para los humanos porque los humanos somos susceptibles, infectados y recuperados, pero acá tenemos que ya la transmisión de la enfermedad no me la transmite otro humano, me la transmite un vector. ¿Sí? Este vector, en este caso particular, vamos a suponer que es dengue, va a ser susceptible, tiene una tasa de nacimiento, una tasa de mortalidad como susceptible, él se infecta y muere también como infectado. Una de las cosas particulares de los mosquitos infectados en este caso es que ellos nunca se recuperan una vez que tienen una enfermedad. Pero eso es una población aislada. ¿Cómo se transmite la enfermedad en grandes estructuras con regiones, en grandes regiones con estructura espacial? Pues típicamente en general es la movilidad del humano lo que hace que la enfermedad se mueva entre grandes regiones. Porque el mosquito generalmente tiene un rango de volumen muy pequeño. Entonces, puede pasar un caso donde yo voy a Jalapa. Aquí no pueden haber mosquitos si están susceptibles, no pasa nada, nos pican, pero nunca transmitimos la enfermedad. Yo viajo a Jalapa, o a Veracruz, o a Puebla, allá contrario la enfermedad, me vengo infeccioso para acá. Acá la población de mosquitos empieza a picarme a mí por su comportamiento normal, y ya la epidemia empieza a brotar ahí. Fueron los mosquitos de acá sí, pero debido a que yo me traje una enfermedad del otro lado. Eso es lo que estamos intentando describir ahora en una herramienta poblacional. Aquí no vamos a considerar, por ejemplo, fenómenos como la diapausa, la transmisión vertical, porque digamos, eso complicaría mucho más el modelo, pero hay cosas que también se hacen con ese tipo de observación. Entonces, si pensamos en las hipótesis del modelo SIR y decimos que son los humanos los que se están moviendo, porque los mosquitos no tienen este rango de vuelo tan grande, entonces el modelo para una enfermedad transmitida por vectores metapoblacional tiene esta cara, ¿vale? Y es interesante, por ejemplo, ver aquí espeso y J, es decir, los humanos viajan, estos son los susceptibles, viajan a los demás parches y se consiguen con vectores infecciosos. Y acá el vector es el que se mantiene fijo, ¿sí? Y son los humanos los que viajan hacia él, ¿vale? Entonces, esto es lo que me describiría un modelo metapoblacional para una enfermedad transmitida por vectores. Acá estamos suponiendo, aquí arriba, aquí tenemos dos compartimentos para los vectores. Generalmente uno para hacer que esto sea una sola ecuación, intentamos decir que esta ecuación llega al equilibrio mucho más rápido que este sistema, entonces uno se puede quedar con un compartimento de 4 dimensiones, ¿ok? Entonces, pues, vamos a intentar calcular tamaños finales para esos dos modelos metapoblacionales. Para el modelo SIR no hay mucho problema, porque es una medida bastante conocida, está en la literatura, y uno lo que intenta es extender la misma metodología al caso metapoblacional. Entonces uno lo que dice es, pues quiero conseguir los recuperados en un tiempo suficientemente largo para contar cuántos se infectaron. Entonces, pues es álgebra. Uno lo que dice, pues nada, si sumamos el compartimento para el modelo SIR, compartimento de susceptibles infectados, no llega a la relación 17. Y aquí uno utiliza que pues los infectados cuando estamos viviendo tiempos muy largos, pues ya se recuperaron todos. Entonces eso tiene que tender a 0. Y además como una condición inicial estamos suponiendo que no hay ningún recuperado, estamos empezando con la enfermedad. Además, si observamos el compartimento de humanos susceptibles y dividimos entre eso se puede integrar y queda en términos de la área bajo la curva de los humanos infectados. Vale, tiene esta expresión que es muy parecida a la que tenemos atrás. Entonces, con esas dos uno tiene una relación de este estilo, donde lo susceptible va a ser igual a un S0 que viene de acá, por a la menos tita, donde tita tiene toda esta cara. Pero bueno, no me interesan los susceptibles al final de la enfermedad, me interesan los recuperados. En estos modelos generalmente uno plantea, cuando no tiene demografía, que la población permanece constante para todo el tiempo. Base a esa hipótesis, uno tiene, y además de que infinito es igual a 0, cuando tiene infinito, uno tiene esta relación. Entonces, pues tienes una ecuación de este estilo bien bonita, que te cuantifica a través de los parámetros del modelo qué tan severa es una enfermedad en las regiones de estudio. Y aquí no es para una red, aquí es para todos los parches de la red. Tú quieres saber cuántos son los infectados totales, tienes que hacer la suma sobre todo lo mismo.
¿Vale? Para que yo me estoy parando en un solo parchecito. Entonces, pues tengo la información de los tamaños finales para cada uno de los parches de la caja. ¿Qué pasa para el modelo de vectores? Uno intenta hacer lo mismo para el SIL y uno se traba porque está acoplado con los mosquitos. Hay varios trabajos que intentan aproximar esta medida mediante perturbación de parámetros pequeños. ¿Qué tantos mosquitos, cuando yo pongo la integral acá de 0 hasta infinito, puedo estimar esto? Se ha utilizado perturbación de parámetros pequeños, pero esa metodología, aparte, pueden ser sencillas, pero te limitan mucho cuando quieren hacer simulaciones numéricas porque ya tienen una condición de tus parámetros, que a veces pueden tener sentido epidémico, biológico y a veces no. Segundo, nosotros pensamos en, ¿será que habrá otra metodología que podamos librar este tipo de teorías así de parámetros de perturbación pequeño que nos limiten tanto la simulación? Y pues resulta que sí. Y un intento no dice, bueno, vamos a empezar como decir, uno empieza con lo que uno sabe. Dice, de los humanos susceptibles, lo que hago es dividir en 3 y tengo una expresión de este estilo que puedo integrar de ambos lados, ¿no? Entonces me va a quedar una expresión de este estilo con esta integral, que es la que pues siempre le ha dado dolor de cabeza a los matemáticos que hacen esto. Y uno dice, bueno, ¿qué me decía el otro? Sí, el decir me decía que yo tome este compartimento de los humanos recuperables que integre de 0 hasta más infinito y tengo esto. ¿Habrá alguna ecuación que tenga esta expresión y que me la asocie con esto? Pues la de vectores. Si tenemos el compartimento de vectores infectados, podemos despejarla ahí en humanos. Y nos queda una expresión bonita de este estilo. Para los que vieron cálculo de series, esto es una serie geométrica y además, como esto es una proporción de vectores, donde esta es la población total de vectores, esto es un numerito que está percibido en tu convertir. Entonces lo que hacemos es escribir ese serie en una expansión en serie de potencia, que está acá. Si tomamos en esta serie una aproximación de tal forma que nos quite este señor, ya tenemos a la R despejada en términos de algo solamente de humanos. Y eso es lo que uno hace, uno toma una aproximación de orden cero que sí, agresiva, una aproximación bastante fuerte, pero es la que nos permite integrar de manera explícita. ¿Vale? Entonces nos queda con que el infinito viene dado en términos de este señor y de algo de los humanos. Entonces podemos despejar este que está acá. Entonces, esta ecuación, no, la primera que les mostré en los susceptibles, lo que nos abarca es un sistema algebraico, que si usted lo resuelve, llegas a una aproximación del tamaño final de la epidemia con esta cara. Y uno dice, cuando uno ve estas expresiones que vienen desde aproximaciones, uno tiene que tener cuidado. Dice, ¿tendrá sentido lo que estoy viendo? Y es que, bueno, los que están más o menos acostumbrados a ver este tipo de ecuaciones, uno intenta ver que venga más o menos como en términos de los R0 locales. Y sí, tiene la cara de R0 locales. Este para el caso metapoblacional. Me dice, bueno, ¿será que esto tendrá concordancia con algunos otros estudios? Y resulta que sí, que por lo menos para el caso de n igual a 1, pues esta ecuación viene dada de este término, que es algo que se ha reportado ya en investigaciones, por lo menos Fred Brammer, pero que ha leído en algún momento epidemiología, habrá cruzado ese nombre en algún momento, o Yuta Keuchi también han llegado a esto mediante aproximaciones de perturbación de parámetros pequeños. ¿Cuál es la diferencia? Que ellos tienen condiciones sobre estos parámetros que tienen que respetar. Nosotros tenemos estos parámetros que podemos darle valores que queramos. También uno tiene que por lo menos evaluar la aproximación en algunos conjuntos de parámetros que tengan sentido epidemiológico. Y aquí pues vemos que el mayor error que causa esta medida es más o menos del 12% para el caso de un solo parche. ¿Vale? Y pues, si hacemos las metas iguales y hacemos las mismas aproximaciones, si tomamos esta hipótesis, pues el error casi no, creo que es del 6.2%. Ese es para el caso de U. Otra cosa que observamos, esto es nuevo, lo que estuvimos viendo para redes muy grandes, es que esta medida, aunque tiene errores, sí respeta orden. Si uno se pone a trabajar en calcular con un ejecuta, lo que sea, un parche, redes de 10 parches, y ordenas de mayor a menor, y tomas esto y ordenas de menor a mayor, eso lo respeta. Entonces, pues puede servir para indicar lugares que tengan gran magnitud epidemiológica sin conocer exactamente el número. Ahora, para n igual 2, estas expresiones tienen esta cara.
Y pongo esta M así porque estos coeficientes son elementos de una matriz muy famosa en control epidémico de enfermedades transmitidas por vectores, que es esta que está acá, el hop vector. Entonces, estas son unas medidas que se propusieron hace unos 6, 7 años de manera empírica, es decir, no una metodología exacta de decir, oye, si tú haces este calculito, por aquí van las cosas. No, fueron medidas que se dijeron, mira, el comportamiento de la enfermedad tiene más o menos esta cara y debería tener este término. El comportamiento del mosquito tiene que tener esta cara y tiene que tener más o menos este término. Y así fueron armando y llegaron a unas expresiones que nosotros logramos reproducir ya de manera metodológica. ¿Ok? Entonces uno dice, mira, creo que la medida sí funciona. Y cuando uno va a ver la precisión de esta medida para n igual a 2, observamos que es bastante mejor que para n igual a 1 para un conjunto particular de parámetros. Por lo menos aquí lo que hicimos fue mover el parámetro de movilidad, hacerlo cero, es decir, las dos poblaciones están aisladas y hacer que después todo el mundo viaje al parche 2. ¿Vale? Y cuando hacemos las betas iguales, que es una hipótesis que uno la puede, sí, asumir y no perder mucho sentido biológico, vemos que la aproximación es bastante mejor. Entonces, pues, tenemos dos medidas que vienen en términos de R0, que son cuasi invariantes. ¿Por qué cuasi invariante? Porque esto aquí como que depende de infinito, ¿no? Este es para el modelo segmento poblacional y este para el de vectores. Y me dice, ¿para qué? Ya yo tengo mi juguetito, ¿qué hago con él? ¿Para qué sirve? Bueno, resulta que si nosotros hacemos un pequeño cambio de variable, uno tiene que estas expresiones las podemos escribir en estos términos, donde esta alfa y esta eta son simplemente constantes de los sistemas. Y tenemos esto que está acá. ¿Alguien ha estado familiarizado con ecuaciones de punto fijo? ¿No? Son ecuaciones de la forma f de x igual a x, donde la forma de calcular estas expresiones son por métodos iterativos. ¿Vale? Y si nosotros podemos demostrar que existe un punto fijo y ese señor es único, pues como naturalmente tiene la construcción, estamos pegándole este señor. ¿Vale? Entonces, ¿qué podemos hacer con estas expresiones? Lo primero, lo que les acabo de decir, ¿no? Con métodos iterativos de ecuaciones en diferencias, podemos nosotros calcular estas ecuaciones de manera rápida. ¿Qué pasa? Cuando uno está modelando redes metapoblacionales y uno tiene una red suficientemente grande, y esto no es muy grande, 25 nodos, por ejemplo, con Ejecuta o de IN, que de Python, eso funciona, pero necesitamos un poder de cómputo y de rango suficientemente interesante. Hace poco estuvimos haciendo algunas estimaciones de errores para una red de 20 parches y pues todas las computadoras prácticamente murieron. Tuvimos que hacer como un híbrido, juntar 64 GB de memoria RAM para que empezara a trabajar. Solo el sistema, estamos resumiendo el sistema, ¿vale? Con el método iterativo adivinen cuánto tardaban en calcular todos los parches. 3 segundos a lo sumo. Entonces, computacionalmente es muy fácil calcular este tipo de cosas. Además, con la teoría de punto fijo podemos garantizar existencia y unicidad de soluciones. Ya tenemos algunos adelantos sobre eso, porque uno dice, bueno, cualquier condición inicial servirá para calcular mi tamaño final de la epidemia. Y resulta que no es tan sencilla esa respuesta. ¿Será que para cualquier conjunto de parámetros va a funcionar el método iterativo del punto fijo? Pues hay que tener bastante cuidado con eso para garantizar en una región factible que el método iterativo converge y que converja lo que tú quieres. ¿Vale? O sea, lo que le guste matemática aplicada, ese juguetito ahí se puede meter una vida. Bueno, lo que les hablaba de la reducción del costo computacional. Y lo otro es que si tenemos redes quizás más grandes, entendiendo que el costo computacional de estas medidas son pequeñas, uno puede proponer estrategias de control sencillas, que vengan en términos de los parámetros del modelo epidemiológico, ¿vale? Y no quizás de un funcional que a veces es difícil de leer. Algunos ejemplos de esto,
Por ejemplo, para el modelo CIR metapoblacional podemos definir, bueno, para los dos, podemos definir estos índices. Este es Absolute Final Sign, que es el total, el máximo de, si tenemos una red, me fijo cuál es el máximo, o es la región que tiene mayor impacto epidémico. O el segundo, que lo que habla en vez de que sea el total, que sea en magnitud. Esto es importante porque muchas veces podemos decir, oye, si yo me comparo con Ciudad de México, con el Estado de México, y me comparo con Guanajuato, siempre allá van a haber muchos más. Entonces, pues, los dos índices son importantes de tener en cuenta cuando uno va a hacer control. Y pues al modelo metapoblacional CIR lo que hicimos fue tomar una medida de control sobre la beta. La beta IJ, una medida sencilla, aquí no estamos metiendo funcionarios ni nada de eso. No estamos pensando en control optimal. Entonces, ¿qué significa reducir esta medida? Pues es lo que nos decían, por ejemplo, cuando estuvimos en la pandemia de COVID. O sea, la distancia, utilizar cubrebocas, lavarte las manos. Esto lo podemos traducir en eso. ¿Vale? Y para el modelo de mosquitos, ¿qué creen ustedes que es la medida más usual que se utiliza? Matar al mosquito. Entonces, lo que hacemos es aumentar la tasa de muerte del mosquito. ¿Sí? Y aquí uno lo puede hacer como uno quiera. Esto es como una primera aproximación. Entonces, sobre esos escenarios que tiene que medir si quieres aplicar control, pues son tres escenarios particulares. Uno, un escenario sin control. Deja correr tu simulación y ver qué pasa. Y ese lo vas a comparar con dos. O quizás con un poco más. Aquí primero con dos. Se propagó la enfermedad, no aplicaste el control. Se propagó la enfermedad, pero aplicaste el control donde te dijo el índice. Se propagó la enfermedad y aplicaste el control en cualquier parche de manera aleatoria. ¿Vale? Entonces uno quiere ver si de verdad fijarse en el más problemático es lo que te ayudaría de la mejor manera. Y pues, para este conjunto de simulaciones donde hicimos un ensamble, aquí no es un conjunto de 100 simulaciones, es un ensamble de 100 simulaciones. ¿Alguien tiene idea de qué es un ensamble de simulaciones? A ver, cuando haces control o cuando quieres cuantificar que un fenómeno de verdad ocurre con simulaciones numéricas y cosas sintéticas, porque esto es sintético, hay que tener cuidado de decir, pues bueno, para mi grafiquita este quedó bonito y ese es el que yo publico o ese es el que yo pongo en mi tesis. Pero yo sé que hay dos que no salieron tan bonitos. Uno lo que hace es hacer un conjunto de 100 corridas, toma el promedio y eso es uno. ¿Vale? Eso es un ensamble de simulación. Tomar promedio sobre toda la corrida. Eso es lo que uno generalmente hace. Entonces, notamos que para baja movilidad, es decir, cuando la persona se mueve un poco, tomar una estrategia de control con el índice sí funciona. Pero, y esto es para cierto tipo de redes de Newman o redes de Barabás y Albert, que son las que tienen evidencia de qué es lo que más o menos se observa en el comportamiento humano. Pero para altas movilidades no, es decir, todos contra todos, la cosa no funciona tan bien. Y es que en las redes metapoblacionales pasan cosas que son extrañas. Por ejemplo, usted puede tener lugares donde yo les dije, si la población, el casero local, es mayor que 1, hay epidemia. Y si es menor que 1, no hay epidemia. Bueno, en las redes metapoblacionales uno puede conseguirse lugares donde el casero local de ellos es menor que 1, pero debido a la movilidad, hay epidemia. Y al revés también. Puedo tener condiciones muy sociales, todos nos conocemos. Ahí tenemos un contacto de que si entra un infectado, se explotó todo, pero si no pasa nadie por allá, pues no va a explotarse ese epidemia. Pasan cosas que no son tan intuitivas en las redes. Y pues resultados preliminares para el modelo de vectores con estos parámetros que están acá, uno tiene que pues también reduce la curva de infección. Aquí nos fijamos en el pico de infección porque en ese momento estaba de moda esto de aplanar la curva, que lo que significa es no saturar los sistemas de salud pública. ¿Vale? Que bueno, yo asumo que todos se van a enfermar, pero vengan de a poco. No vengan todos a la vez porque si no colapsamos. O sea, pensando en eso, pues vemos también un ensamble de simulaciones ya para toda la red. Aquí nos vimos nodo por nodo que en efecto controlar con el índice baja en menor medida el pico de infección. Algunas cosas que uno puede hacer de más con esto, con estas medidas. Bueno, antes de todo, los que han leído un poco de costo cuando hacen control, dice, bueno, pero es que estamos en un control
que pues es sintético. Lo que simplemente queremos ver es si esa medida funcionaba para por lo menos indicar dónde aplicar el control. ¿Qué control? Falta todavía algo de eso, ¿no? Pero uno puede pensar en un escenario, por ejemplo, como si yo tengo dinero infinito, pero mi infraestructura es finita, ¿ustedes creen que yo metiéndole todo el dinero voy a por lo menos reducir la beta a cero? Y resulta que no. Resulta que generalmente, aunque uno tenga mucho dinero, las medidas de control de esa beta va a tener un límite a donde va a tender. Por lo menos la voy a dividir. El límite es beta menos. Entonces, ¿qué hago? Tomo todo el dinero y se lo pongo al parche de mayor problemática, por ejemplo, aquí el más grande, digamos, Ciudad de México. Con el índice, veo los 5 primeros y divido ese dinero, pero ese dinero, ¿cómo afecta el cambio de beta? O tomo los más conectados, ¿no? Pero uno dice, ¿cómo yo puedo proponer ese costo? Y hay veces que uno se imagina funcionales, cosas así extrañas, y uno puede pensar en cosas más sencillas. Por lo menos usted tiene un beta local, yo tengo un costo, lo que sea, costo máximo C. Entonces yo lo que sé es que si yo aplico el costo máximo C, este señor me lo va a transformar en beta sobre, digamos, una suposición pura. Digamos, si yo pongo el dinero allí, beta menos. Si yo divido ese dinero en 5 parches, ¿cómo sería el efecto en la beta? No puede proponer cosas del estilo. Si yo divido en n, por lo menos, esta beta, uno la puede dividir en 1, pone menos más 1 sobre n, donde n es el número de parches lo que yo voy a dividir. Y tiene comportamientos sencillos. Si n es 1, pues es lo que yo quiero, que sea beta menos. Si n tiende a unas cosas muy grandes, ¿esto a cuánto va a tender? A beta. Es decir, no estoy haciendo nada. Tengo una población de 2 millones de personas y mira, aquí tiene 100 pesos para la medida de control. Pero no hago nada, no estoy bajando la beta. Entonces hay veces que medidas sencillas o ideas sencillas te pueden acompañarlo con índices de ecuaciones invariantes de este estilo, nos permiten proponer siquiera alguna medida de control eficiente para minimizar los riesgos que tengan este tipo de cosas. Además de que las medidas vienen en términos de los parámetros de la red, podemos pensar en cualquier configuración de red que queramos. Redes unidireccionales, topología estrella, todo contra todos, redes exponenciales que entra uno, se divide, se divide, se divide. Y eso es porque tenemos los parámetros de su IJ libre. Si podemos pensar en cualquier estructura de red. Podemos pensar en un país, por supuesto. Si podemos hacer todo eso, un país lo podemos hacer. Entonces, como conclusión, la obtención de este tipo de medidas invariantes, aparte de que es bonito hacer el álgebra y todo lo demás, son de gran utilidad, porque nos permiten cuantificar quizás a nivel computacional de manera más eficiente que están resolviendo los sistemas. ¿Vale? Estas medidas pueden permitirnos hacer análisis profundos sobre lo que está pasando. ¿Por qué? Porque vienen en términos de los parámetros. Uno dice, bueno, pero ¿a qué le podemos pegar sobre los parámetros? Podemos hacer análisis de sensibilidad con índice de Sobolev, 1 a 1, y ver cuál es el índice, cuál es el parámetro más sensible que minimice ese funcional, ver cuál es la traducción en la medida exacta que tienen que tomar los tomadores de decisiones, valga la redundancia, y con eso ver si la medida funciona en una regla. Podemos hacer análisis de punto fijo, entendiendo de que, oye, ¿será que los parámetros que me están dando tienen sentido? Pues, a partir de esas ecuaciones lo podemos hacer y nos olvidamos del modelo, entendiendo que muchas veces hacer análisis cuantitativo o cualitativo de los modelos epidemiológicos es complicado. No siempre se puede, muchas veces es difícil, y a veces queriendo tener mayor resolución del problema, complicamos muchísimo las ecuaciones. Por ejemplo, hace poco vimos un modelo de dengue, donde están utilizando, son mosquitos modificados genéticamente para que después que haya relaciones entre los mosquitos no se apareen. Y eso lo están utilizando mucho. En Colombia están intentando meter esa dinámica en un modelo, 23%. Y estaban muy alegres porque pudieron sacar puntos de equilibrio.
Entonces, muchas veces uno tiene que también hacer sacrificios sobre qué tanta resolución quiere, qué tanta no resolución quiere, para poder hacer este tipo de cosas. Y además, que bueno, a partir de lo que uno observa en esos análisis, uno puede proponer medidas de control que son intuitivas para las personas, como lo que acabamos de ver. O sea, ¿qué significaba que aquí no dijeran ponte el cubrebocas, esto es más grave? ¿Qué significa que fumiguemos? Que bueno, la tasa de mortalidad del mosquito es la que tenemos que aumentar. Y muchas veces a nosotros se nos olvida, y dice, bueno, yo bajé este parámetro, es el que modifique, pero ¿qué significa? Eso es lo que te van a preguntar los tomadores de decisiones. Yo no sé nada de ecuaciones, pero dime qué significa eso para mí. ¿Vale? Y eso es una de las cosas importantes que tienen esta medida, que es fácil de interpretación. Si quieren adentrarse a este mundo, alguna literatura que sería bueno que buscar eso, es bastante buena. Algunos de los trabajos que hemos publicado, más algunos que están en revisión, libros clásicos de epidemiología que pues, dan una introducción bonita a esto. Este es uno de los trabajos que nos inspiró a nosotros a trabajar con el director, ya que su metodología era muy bonita, pero no se podía extender a redes. Intentamos hacer que sí se extendiera y que tuviera concordancia con ese trabajo. Y por su atención, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Lorenzo. ¿Alguien tiene alguna pregunta para nosotros? Marisa. Dijiste que a veces en la red pasa que los terceros locales son menores que uno, pero el tercero de la red o no se acaba de epidemia. Ya, o sea, me estás diciendo, no, lo que pasa es que si tú tienes un nodo donde empieza la enfermedad, tú tienes condiciones, digamos, para todo. Digo, yo voy a poner un infectado en el nodo 1, pero puedo tener recelos distintos en cada uno de ellos que son los locales, ¿no? Sí. La epidemia generalmente puede no depender de esos recelos. Depende más de la movilidad. Ahora, hay formas de calcular el recelo total de la red. Pero ese recelo de la red no dice. ¿Qué significa ese recelo en una red poblacional? Significa varias cosas. Significa que hubo epidemias en toda la red, en una parte de la red o en la proporcionalidad, por ejemplo. Si sumamos a todos los que habitan la red, fue mayor al tanto por ciento. Eso es lo que significa una red. Existe una medida también invariante, pero ya para modelos que tienen alguna variable estocástica, que es un eje asterisco, que trabaja con probabilidades. Él da como paso por paso. Yo me fijo en un parche, voy a los primeros vecinos, veo mis recelos locales, ¿no? Mi movilidad y tengo una probabilidad de infección o no. Y me dejo llevar, Ese asterisco, si es mayor que 1, te garantiza que la epidemia va a tocar todos los parches. Si es menor que 1, me garantiza que al menos 1 no lo va a tocar. Entonces, son medidas que son complementarias a este tipo de cosas, porque en este CRD sí pasan cosas que no son nada intuitivas. Y bueno, lo que te quería preguntar es si este recero que se calcula en las redes está en función de los receros locales o no. Sí. A ver, pueden buscar este artículo ahora es exactamente sobre la relación de un recero global con los receros locales. Y dan una pequeña discusión de que bajo ciertas condiciones se ve una relación. Gracias. Sí. Gracias. Tengo dos preguntas sobre eso. Te agradezco por la plática. La primera era, tú hablas de un sistema de ecuaciones desde el punto fijo. Sí. O sea, primero me falla, creo que falla. Pero cuando uno se ve el punto fijo, creo que uno usaba el teorema de Banach. Sí, claro. Tenía que cumplir ciertas características. Claro. Que fuera contractiva. Exacto. Ahora, la F que tú tienes ahí depende de los parámetros para que sea contractiva. Ese es el chiste, y qué buena pregunta. A ver, vamos a las medidas que están acá cerca. Acá. Esta alfa viene en términos de los parámetros del modelo. Entonces, pues uno tiene varias formas de decir, bueno, si los parámetros cumplen con tal condición es contractivo. Y ya puedo utilizar el teorema de Banach. Sin embargo, la pregunta delicada es, ¿esa condición que yo estoy dando a los parámetros tiene sentido?
Y como son muchos, uno entonces empieza a jugar con configuraciones que tengan sentido y que además cumplan con la condición de banda. Y eso es lo interesante. De decir, ok, existe un montón de parámetros que cumplen con la condición de banda, pero la mitad no tiene sentido vivo. Para nada. Entonces me quedo con otra mitad que sí. Hay algunas simulaciones. Pero insisto, aquí lo importante es que si ya tú tienes ese tipo de conclusiones, ya te olvidas del sistema. Empiezas a calcular este tipo de expresiones que te dan información de cuál es la región con más problemas y no te metes en costos computacionales tan altos. Bueno, esa pregunta va a esta y es porque, bueno, con VANA garantiza su unicidad y existencia de unicidad, ¿verdad? Entonces, ese tamaño final sería, esa expresión sería única. Claro, sería única. claro. Por supuesto. Yo noté que en el ejemplo que daba del CIR dependía de R0, ¿verdad? Sí, tamaño final. sí. No sé si lo dijiste, siempre pasa con cualquier modelo que el tamaño final dependa de R0. Es decir, hasta lo que he visto, sí. Hasta lo que he visto, sí. ¿Cómo se cuantifica eso? Sí. Sin embargo, eso es para modelos que son cerrados y no tienen comportamientos de reinfección. Para comportamientos de reinfección, el infinito es un punto de equilibrio, que puede ser estable, inestable, y se tiene que hacer otro tipo de análisis. ¿Vale? Pero sin embargo, viene también en términos de los parámetros del modelo. Entonces uno podría también pensar en ver si uno puede, a través de este tipo de análisis iterativos, ver eso, pero hay que tener cuidado, porque un punto allí puede ser inestable y estable siendo pequeños cambios del sistema. Entonces hay que tener cuidado con ese tipo de modelo. Por ejemplo, un SIS. Para un SIS ya no es una función en un punto. Para comunicar lo que le estaba respondiendo antes, ese tamaño de la población solamente está, esa expresión está para el modelo que no tienen dinámica de la población, depende de las condiciones iniciales. Sí. Entonces, más o menos también para igual me pregunta. Yo estuve trabajando en un artículo del Tien Earth donde tienen el modelo de cólera y pues era el mismo problema porque tienen, entonces ellos lo abordaban y era para calcular el tamaño final de la población, trataban de convertirlo en un sistema fases long, ¿no? Y con eso se pone un poco más fácil la parte de las cuentas. No sé si de pronto eso se puede hacer, pero digamos ese tamaño de la población también queda como, no entiendo muy bien si es el tamaño final sobre todos los parches o sobre el promedio de contar todos los parches. No, habría que leerlo, pero cuando tú tienes impresiones de este estilo, está atrás. Cuando tú tienes expresiones de este estilo y tú empiezas a hacer la álgebra, tú fijas un i. Y el i depende de todos los demás. Aquí están todos los parches. Entonces, si conoces el de cada uno por separado. Ahora, ¿quieres conocer el total? Tendrás que hacer la suma sobre la n. Y ahí sí tendrías el total en general. Pero aquí lo tienes para un solo parchecito. ¿Sí? ¿Alguien tiene otra pregunta? E incluso algo así de cólera. Di algo con hepatitis, donde creo que es el modelo SEIR, que es isomorfo el más sencillo de los de hepatitis, y calcula el tamaño finales, pero compartimentales, para saber cómo las personas pueden pasar de una fase de hepatitis A a hepatitis B o a C, ese tipo de cosas. Y además le puedes enchufar un modelo de lo que tú quieras, de estas cosas de adicción, cosas que hagan propenso a la persona a tener hepatitis. Entonces, como son isomorfos, calculan en un lado, después calculan el isomorfismo y tienen un tamaño final por el otro lado, para ese tipo de enfermedades. Pero aquí lo importante es eso, que son modelos más, que son variantes del CIR, con tratamiento, con vacunación, aislamiento, incluso el de vectores es una variante del CIR. ¿Sí? Porque ¿qué estamos haciendo? Vamos a ponerlo acá, modelito grande. El tamaño final lo estamos calculando sobre estas tres expresiones nada más. Simplemente que a este señor lo estamos aproximando por algo que conozcamos. Pero en efecto lo estamos calculando para un sí. Aprovechando que estamos en esa diapositiva, sí. No me quedó claro cómo hacer la reducción de tienes 5 parámetros y quitas uno. Pues nada más abajo. Aquí, en este, ¿no?
Lo que uno generalmente supone con vectores es que las dinámicas son distintas, digamos, la dinámica del vector es bastante más rápida que la del humano. Entonces, lo que suponemos es que la dinámica del vector llegó a un estacionario donde las poblaciones permanecen constantes. Si las poblaciones permanecen constantes, tú tendrías que NB es igual a P de T más W de T. Despeja 1. NB menos W de T es este B de T, lo sustituyes acá y ya te olvidas de esta, porque esta la calculas una vez, la metes acá, la metes acá y esta la calculas una vez conoces esta expresión debido a esta relación. Porque esto se cumple para todo T. Y eso es lo que hace que simplifique el modelo. Pero también tienes que calcularlo a partir de los otros parámetros. N es una condición inicial que tú tienes de mosquitos. Eso es que entra como parámetro de... Es correcto. Es correcto. ¿Sí? Claro. ¿Algo más? ¿Alguien más? Todas esas expresiones P y J minúscula dependen de la configuración de la red. Sí. Porque cuando más hace las simulaciones hablaba de diferentes tipos de red, todos contra todos van en una dirección en otra. En efecto, la P sub J te da la configuración de red que tú quieres. Ahora, ¿qué redes utilizamos? La de Newman y la de Barabasi-Albert, que lo que describen son comportamientos del mundo pequeño. O sea que la primera lo que hace es tomas un número aleatorio de cosas y pones dos links hacia sus primeros vecinos. Si no tienen vecinos, vuelves a ampliar. Si tienes vecinos, no le pones. Y así más o menos te dejas crear eso. Crea pequeñas ciudades, no, pequeños suburbios, no ciudades, suburbios. Y la de Barabasi-Albert es una construcción como circular, primero y después empieza en la calle entre ellos. Eso se ve más o menos en ciudades. Entonces, ahí tú fijas primero qué P son las que te hacen la configuración de la red y ya después tú dices, ok, ¿cuál es mi ciudad central? ¿Cuál es mi barrio? Y empiezas tú a darle valores a estos pesos. ¿Sí? Puedes quitar ahí, está haciéndola simplemente cero, lo que tú quieras. Cuando haces si poner el vector sin antes hacer los parches, ¿ese sistema todavía conserva la estabilidad? Sí. ¿Y con los parches? También. ¿También? Sí. Sí, aquí no mostramos sensibilidad porque es algo que ya se ha estudiado, no lo quise mostrar. Estamos acá especulando si el tamaño final de la epidemia se puede aproximar con una combinación de parámetros del modelo y metes algún control sobre un R0 objetivo. Eso debe cambiar los estados finales de la epidemia. Totalmente. ¿Será? Digo, yo no visualizo, ni me imagino por dónde va, pero ¿será posible predecir de qué manera un R0 objetivo u otro, porque puedes elegir distintos R0 objetivos, podrían ser más eficientes o menos eficientes para reducir los tamaños finales? Explica un poco. O sea, como estado final depende de todos los... Sí, todos tus estados finales, vamos a llamarlo porque es el plural, dependen de los R0 de los... Que quede algo como esto. Y que habrá alguno que sea privilegiado, decir, mira, si le mueves a ese, el R0 objetivo es ese, reduces la mayoría de los estados finales de la epidemia más eficientemente. ¿Tienes alguna idea de cómo ir ahí la relación? Es que también hay algo problema que estaban creando depende de las condiciones iniciales. Claro. Pero habría que ver cuál es la más relevante para poder ajustar el... Es que aquí lo importante es tener la expresión donde tú identifiques cuál es el tercer objetivo. Y quizás lo que uno puede hacer es, por ejemplo, no lo quise decir, pero esto así solito, si le quitamos las P y esto, son R0 locales. Son R0 locales. Entonces, uno lo que dice es, puedo identificar el R0 quizás objetivo y hacer un análisis de sensibilidad haciendo todo esto, quizás este, un solo parámetro, hagámoslo beta, lo que sea, y haces el análisis de sensibilidad sobre él y vemos cuál es el parche
más complicado o el más importante de ver. Ahora, si uno dice, bueno, aparte de eso, quiero ver sobre la topología de la red que me la dan estas dos señoras, cuál es el más conectado, que tenga algún... O sea, fijarse no solamente en el ser objetivo, sino quizás en propiedades. El que fue el más alto, el más conectado, el más centrado, qué sé yo. Entonces, lo importante de acá es que como vienen términos de todos los parámetros, uno ya puede hacer conjeturas desde antes. Voy a tomar el ser objetivo y además el que esté más conectado, si es que le cayó a él. O el ser objetivo o al que sea más centralizado, que son medidas que uno puede calcular rápidamente con algoritmos en la red. No hay que dibujarlo, eso no se lo pide a la computadora. Hazme esta red, toma y muéstrame cuál es el parche con tales características y te lo va a devolver y te dice cuáles son los parámetros que una combinación lineal de productividad. Exacto. Exactamente, que lo hace. Esto es una combinación lineal cada uno de ellos. Convexa de todo. Que ahí uno puede hacer muchas cosas, insisto. Entonces, digamos la parte aplicada. Para el que le gusta sacar cuentas y meterse en teoría, nosotros aquí estamos clavados 2 años demostrando intención y ya lo tenemos muerto. Pero fueron 2 años. Con punto fijo, porque era, ok, tenemos la configuración de parámetros, pero es que estos parámetros no tienen sentido. Ahora vamos a ver cuáles son los que tienen sentido. Y hacer esa clasificación no es sencillo. Agradecemos al doctor Benzo por su gran exposición. Muchas gracias, doctor. A ustedes. Y lo esperamos la siguiente semana, otra sesión de seminario de matemáticas aplicadas. Yes.